Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y sin tiempo de analizar lo que dejó la fecha 2 del torneo clausura, de inmediato ya se viene la fecha 3. Y es que en esta carrera contra reloj, todo indica que tendremos una batalla encarnizada por la punta del campeonato, el ingreso de copas internacionales y sobre todo, la permanencia en primera división. Todo comenzará este miércoles con el Ayacucho Fútbol Club enfrentando al Sport Boys del Callao en un nuevo recinto, el Estadio de las Américas en San Juan Bautista. Aunque el verdadero foco en ese día se encenderá en el Estadio Alberto Gallardo cuando el Sporting Cristal reciba al siempre incómodo Sport Huancayo. Los rimenses invictos hasta ahora buscarán seguir marcando el paso del campeonato, aunque esta vez con un rival más duro, más compacto, más desafiante en defensa que sus anteriores oponentes. No obstante, los verdaderos reflectores se encenderán el jueves por la noche, cuando la rivalidad más icónica del país entre en escena, aunque en caminos separados. Primero Alianza Lima tendrá que dejar la capital para enfrentar en Trujillo al Juan Pablo II Rebendedores, y esta será una noche clave para el equipo blancaazul, que aún no conoce la victoria en este torneo clausura y requiere sumar puntos no solo para la tabla, sino para sacudirse las dudas. Luego, Universitario Deportes saltará al Monumental de AT con una incógnita que enciende las expectativas. ¿Jugará Raúl Ríos en el Atlético Grau del arranque? La Pulga podría hacer valer la inexorable ley del ex ante su ex equipo. Es que el otro ex crema, el técnico Ángel Comiso, aún no lo confirma en el 11 titular del Patrimonio de Piura, por lo que ese partido lleva bastante morbo. El resto de la jornada lo trae Movistar Deportes. ¡Sin descanso! Apenas un par de días luego de la segunda jornada, el torneo clausura nos trae su tercera fecha con partidos más que interesantes. Toda la acción iniciará este miércoles a la 1 de la tarde con el duelo entre Ayacucho FC y Sport Boys, en un partido especial para los zorros, ya que volverán a ser locales en Huamanga, estrenando el Estadio de las Américas. A las 3:15 Sporting Cristal saltará al Alberto Gallardo para recibir a Sport Huancayo en busca de su tercera victoria consecutiva en el certamen, resultado que lo mantendría en lo más alto del torneo clausura. Y el jueves 4 partidos captarán la atención de los aficionados del balompié nacional. Primero ADT y Alianza Universidad se medirán en Tarma, destacando el debut del profe Roberto Mosquera al mando del conjunto huanuqueño. Horas más tarde, Cusco FC buscará extender su buen arranque cuando reciba a Binacional en el Inca Garcilaso de la Vega. Ya a las 7 de la noche, Juan Pablo II de Alianza Lima se enfrentarán en el Mansiche de Trujillo, en un duelo en el que los blanquiazules van por su primer triunfo en este torneo clausura. A las 9 será turno de Universitario, que vivirá un partido especial en el Monumental al recibir al Atlético Grau con viejos conocidos como Ángel Comiso y Raúl Ruiz Díaz. Y el viernes la jornada 3 continúa con el duelo entre los Chancas y Comerciantes Unidos en Andahuaylas. A las 3:15 Alianza Atlético y Melgar protagonizarán uno de los mejores partidos de la fecha cuando se midan en el Campeones del 36. Deportivo Garcilaso y Cienciano serán los encargados de cerrar la jornada a las 7 de la noche, enfrentándose en un partido con mucha historia para la ciudad de Cusco. Así se jugará una nueva jornada del torneo clausura en la que las emociones están garantizadas. Este torneo clausura ya empezó con ritmo, pero lo que se viene es una verdadera maratón. Entre fecha y fecha apenas habrá 1 o 2 días de descanso, un ritmo frenético que obedece a una sola razón. A fines de agosto, la selección peruana empezará sus entrenamientos de cara al reinicio de las eliminatorias sudamericanas en el mes de septiembre. Y como si eso no bastara, justo a mitad de ese mes, Alianza Lima, Universitario Deportes y el Cienciano del Cusco tendrán que afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana respectivamente. Compromisos internacionales que añaden peso, tensión y gloria potencial a sus calendarios ya sobrecargados. Por eso lo que se viene no solo es un mes de fútbol, es un mes de emociones cruzadas, rotaciones forzadas, hinchadas expectantes y sueños continentales. Así que abrígate bien porque el invierno trajo una tormenta de partidos. Cienciano, nuestro único campeón internacional, está atravesando una dura crisis luego de sufrir pérdidas en el 11 titular como las de Gaspar Gentile, Cristian Cueva y José Estrada, por lo que es de imperiosa necesidad que se empiece a reconstruir pieza por pieza, decidido a no quedarse en el lamento, sino a escribir una nueva historia de cara a lo que resta del 2025. El primer indicio de esa reconstrucción llegó con un golazo. Alejandro Hover, quien ya debutó marcando
el gol del empate ante Universitario encendió las luces de esperanza en el Cusco, pero no se detuvo ahí. El club sigue sumando nombres, y ahora es Gonzalo Aguirre quien se une al cuadro imperial, un mediocampista que no llega solo con ilusión, sino con una convicción clara. Está en el lugar correcto para el siguiente gran paso en su carrera profesional. Desde que el club se contactó con él, Aguirre sintió algo distinto. Él es un volante de marca, pero también ofensivo, puede jugar por las bandas e incluso como defensa central. Es un todoterreno que no le tema al compromiso. Es que cuando a la altura de Cusco y la historia del club pesan sobre los hombros, se requiere algo más que talento, se necesita carácter y Aguirre parece tenerlo. Elijo Cienciano porque desde el primer día que se comunicaron conmigo siempre estuvieron con toda la predisposición, con muchas ganas. El proyecto también que me brindaron creo que es muy importante y es lo que estaba buscando. Cienciano en su momento se ha comunicado conmigo, siempre tuvieron las intenciones desde antes de venir acá, ¿no? El motivo de proyectos y todo eso no se estaba dando. Gracias a Dios hoy se está dando y creo que es un paso importante para mi carrera. Me defino como un jugador polifuncional, ¿no? Que puede jugar de 6, de 10, por izquierda, por derecha. En su momento he jugado de central, pero polifuncional. Me gusta mucho tener contacto con la pelota, por eso también el puesto, ¿no? Me gusta hacerme cargo del juego, del equipo, tratar de manejarlo. Yo vengo a aportar mi granito de arena. El equipo está muy bien, por eso hoy está donde está, en la Sudamericana también. Creo que más que venir, ¿no?, a cambiar algo es aportar y sumar a lo que el plantel ya venía haciendo. Yo creo que Cienciano es hoy en día el que tiene que defender a muerte y así va a ser, ya sea dentro del campo del juego o afuera. A mí, te soy sincero, me gusta jugar con presión, no me afecta para nada. Mientras más llena está la cancha, mejor para mí. Pero no, al hincha decirle que acá hay un jugador que va a defender los colores hasta el último día que le toque y va a dejar todo cada partido que le toque jugar, ¿no? Que apoyen siempre, que es súper importante, más en esa instancia. Yo creo que bueno, el torneo local como una Sudamericana, los dos torneos tienen la misma importancia y va a ser muy importante que ellos estén del otro lado, ¿no?, del campo. Ojalá que vengan grandes cosas, ¿no? Pero el impulso no termina aquí. Los movimientos en tienda imperial continúan y un nombre que ha sonado con fuerza en las últimas horas es el de Gilmar Lora. El lateral derecho, que ha venido jugando en el Sporting Sal, puede estar a punto de vestirse de rojo. Así lo indicó el comunicador cusqueño Ignacio Maite. Acuerdo verbal para que Gilmar Lora se incorpore a Cienciano. Solo falta definir su situación contractual. Lo más probable es un préstamo, aunque podría llegar como jugador libre hasta fines de 2026. En estos días se espera que se haga el anuncio oficial. Con estos refuerzos, la ilusión en Cusco vuelve a encenderse, porque no se trata solo de nombres, sino de reconstruir un equipo con hambre y ambición. Cienciano, que tiene el orgullo de ser el único club peruano invicto en torneos internacionales en este 2025, está lista para enfrentar al Bolívar de La Paz en los octavos de final de la Copa Sudamericana, una eliminatoria que no será sencilla, pero que podría marcar el inicio de una nueva hazaña. A lo largo de su historia, es que no importa cuán empinada sea la cuesta, sino que encuentran el modo de escalar. Y ahora, con nuevos rostros, nuevas historias y el mismo sueño de siempre, todo está listo para que el papá vuelva a escribir capítulos que queden grabados en la memoria del fútbol peruano. Universitario de Deportes no vive precisamente días de calma. Todo comenzó con aquel empate agónico en Cusco que dejó un sabor amargo, no solo por el resultado, sino por la forma en que se escaparon los puntos cuando tenían la victoria. Luego, como si el destino se divirtiera complicándolo todo, apareció la insólita programación del clásico frente a Alianza Lima apenas 72 horas después del viaje a Brasil, donde Palmeiras espera con su historia y todo su poderío por los octavos final de la Copa Libertadores. Pero cuando creías que no podía sumarse más a la ecuación, apareció un nuevo golpe, la salida anticipada de Gustavo Dulanto. El defensa nacional fue anunciado por las redes sociales del club como nuevo refuerzo del ADT de Tarma en calidad de préstamo para lo que queda de la temporada. El Pochito, con su físico imponente y experiencia internacional, no terminó nunca de consolidarse como titular indiscutible. Sin embargo, su papel durante el torneo de apertura fue más que decorativo. Fue parte del plantel que luchó cada punto, incluso jugó minutos valiosos en la final frente a los Chancas, ingresando por William Riveros en un partido que quedará en la historia por ser la llave que coronó campeón a Universitario de Deportes en esa primera fase. Ahora buscará mayor continuidad en Tarma, donde compartía defensa con nombres como Gum Rochoy, John Narváez y Jerry Soto, al mando un técnico que sabe exprimir el carácter de sus futbolistas. Pero en ATE, mientras las despedidas se hacen públicas,
y el equipo intenta enfocarse en su presente inmediato, hay otros temas que hierven a fuego lento. El próximo rival del Clausura será el Atlético Grau, un rival aguerrido que nunca regala nada. Y es que los piuranos siempre llegan dispuestos a aguar la fiesta a cualquiera. Más detalles los trae Movistar Deportes. Solo piensan en ganar. Para Universitario de Deportes no existen los feriados. Los cremas continúan con los entrenamientos de cara al choque ante Atlético Grau, en lo que podría ser la reaparición de Williams Riveros en la saga central tras 2 fechas de ausencia. En ese sentido, los merengues se despidieron de Gustavo Dulanto en vista que el defensor se fue a préstamo a ADT de Tarma en busca de continuidad y minutos, ya que con Fossati no había podido sumar muchas oportunidades en el campo de juego, más aún ante la llegada de Anderson Santamaría. Lo mejor de todo, sin duda, es que los cremas han vendido ya 25.000 entradas para el choque ante Grau de este jueves, en lo que será su segunda presentación como local en este torneo Clausura. Mañana el equipo de Jorge Fossati volverá a entrenar, quedando completamente concentrado en sumar de a 3 cuando enfrente al Atlético Grau de la Pulga Ruiz Díaz. Hay que acotar que estas no son las únicas conversaciones entre los hinchas cremas en redes sociales, en las calles o en las tribunas. La gran novela fuera del campo de juego es quién tomará las riendas administrativas del club merengue luego de la salida de Gianferrari. La búsqueda del nuevo administrador ha generado opiniones divididas. En este momento, la U camina por una cuerda tensa. Por un lado, la ilusión de avanzar en Libertadores, por otro, la presión de sostener el rendimiento en la liga local. Entre lesiones, cambios tácticos y decisiones de escritorio, el club más próspero del país sigue escribiendo su historia, porque si algo caracteriza a Universitario es que aún en la tormenta sigue caminando de frente. Mientras Dulanto parte a Tarma en busca de minutos, en AT el reloj sigue corriendo y cada decisión puede marcar un antes y después en la actual temporada merengue. Con la eliminación virtual de nuestra selección del Mundial del 2026 y con las eliminatorias a punto de llegar a su fin, la mirada empieza a girar lentamente hacia el futuro. Un futuro que, aunque todavía lejano, ya comienza a generar ecos en los pasillos de las federaciones y en los rincones más optimistas del hincha peruano. El Mundial del Centenario, el del 2030, se anuncia como un torneo histórico cargado de simbolismo, pero ahora también con una posibilidad inesperada, que podría cambiarlo todo para países como el nuestro. ¿Y si Perú estuviera en el Mundial sin pasar por la tortura de las eliminatorias sudamericanas? La información empezó a circular con fuerza en las últimas horas. Al principio pareció una exageración, pero detrás de las publicaciones entusiastas en redes sociales hay un punto de partida real. Alejandro Mínguez, presidente de la Corrupbol, anunció que llevaría a la FIFA una propuesta tan ambiciosa como polémica, que el Mundial del 2030 se juegue con 64 equipos. Y es que según él, el contexto lo amerita. El Mundial del 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en contar con 48 selecciones. El salto a 64 será un paso más en esa lógica de expansión. Y claro, para Sudamérica podría tener una implicancia profunda. En ese escenario, con Uruguay, Argentina y Paraguay ya clasificados por ser anfitriones, quedarían solo 7 selecciones en la región para completar un proceso que podría volverse innecesario. Fue entonces que las redes sociales, en especial de Facebook, explotaron con la siguiente información. No habrán eliminatorias al Mundial 2030, Perú está clasificado directamente. Parece broma, pero es real. No se jugarían eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030. Con Uruguay, Argentina y Paraguay ya clasificados por ser anfitriones y el nuevo formato de 64 selecciones, los otros 7 países de Sudamérica, incluido Perú, clasificarían directamente al torneo más grande del planeta. Sí, leíste bien, estamos en el Mundial sin sufrir. Infantino ya lo dejó caer en el Congreso de la FIFA, es una buena idea. Y para no perder ritmo competitivo, se armaría una Copa América especial o incluso una Liga de Naciones Sudamericana. Se viene un 2030 diferente, histórico y polémico. ¿Te imaginas a Perú en el Mundial sin pasar por la tortura de las eliminatorias? Una locura total. Ahora, empecemos a aclarar este asunto, porque si bien esta información parece humo, en el fondo tiene cierto asidero, y es que varias fuentes confiables, como el New York Times, han confirmado que la propuesta de expansión a 64 selecciones fue presentada formalmente por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, durante una reunión virtual del Consejo de la FIFA. La idea fue introducida como un punto adicional en la agenda, pero recibió atención inmediata. Incluso Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habría mostrado interés en estudiar más el caso. El argumento es simbólico, pero también estratégico.
Si el Mundial de 1930 se juega en Uruguay, ¿por qué no permitir que ese mismo país, junto con Argentina y Paraguay, reciban más partidos y se celebre la fiesta del centenario a lo grande? Esto reaviva un debate profundo, y es que Infantino ha mostrado en varias ocasiones su deseo de hacer el fútbol un deporte más inclusivo, ya que él mismo planteó la posibilidad de un mundial de selecciones cada 2 años, y hasta él mismo confirmó que podría hacer un mundial de clubes con más frecuencia. Su estilo es bastante claro: abrir las puertas a más países, democratizar el espectáculo y de paso aumentar la rentabilidad del evento. Bajo ese prisma, no sería impensable que la propuesta de 64 equipos en el 2030 avance con fuerza, pero de ahí a afirmar que las eliminatorias americanas desaparecerían, hay un mar de distancia. La posibilidad existe, claro, y podría plasmarse en diferentes formatos. Una opción sería eliminar las clasificatorias americanas tradicionales y que clasifiquen directamente todos los países de Conmebol, dado que solo quedarían 7 en disputa. Otra opción sería repartir 9 cupos directos y un repechaje, conservando una competencia mínima para definir posiciones, y también se mencionaba la creación de torneos alternativos. Lo cierto es que por ahora todo está en etapa de exploración. La FIFA aún no ha oficializado ningún cambio en el formato del Mundial del 2030, más allá de su sede. Lo que sí es claro es que la idea nace de Sudamérica, y no solo por gesto de inclusión, sino también como una maniobra política. El propio Alejandro Domínguez busca equilibrar tensiones dentro de la región. Su país, Paraguay, se la hace apenas de un partido, pero ya tiene asegurada su clasificación, y eso ha generado incomodidad en las otras federaciones, que sienten que la balanza se ha inclinado injustamente. Proponer que todos clasifiquen puede verse como una forma de calmar las aguas, de buscar consenso y evitar conflictos internos. En ese contexto, esta noticia llega como un rayo de esperanza para una afición peruana bastante golpeada. A pesar del entusiasmo, es fundamental mantener la cautela, porque más allá de la viralidad en redes sociales, lo que se está discutiendo en la FIFA es una posibilidad, no una certeza, porque ni siquiera está definido que el torneo mundial se ampliará a 64 selecciones, tampoco que los cupos de Conmebol aumenten significativamente. Lo único seguro es que la propuesta está sobre la mesa y que será evaluada en función de sus beneficios logísticos, económicos y deportivos. Por eso, mientras la FIFA decide que la Federación Peruana empiece a trabajar seriamente, que los clubes formen, que los jóvenes jueguen, que los técnicos planifiquen, porque si el regalo llega, que no nos encuentre dormidos, que nos encuentre listos, porque el Mundial del Centenario no será una fiesta cualquiera, y si Perú está invitado, que sea para bailar hasta la recta final. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios, esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.